Mosqueo, digo, vamos a mirar alguna otra derivación. Pues, por ejemplo, AVR, que es la derivación derecha por excelencia, es negativo en AVR. Eso no es normal. Esto ya llama un poco la atención, ¿no? AVR tenía que ser positivo y solo positivo, ¿no? Que es lo que es normal en un recién nacido. Con lo cual, tenemos dudas, pero esto no nos parece del todo normal. ¿Y qué decimos? Pues que no hay un predominio claro de fuerzas derechas para la edad, que sería lo habitual. Y sin embargo, vemos un poco de fuerzas izquierdas más de la cuenta, ¿no? Eso sin datos de crecimiento, porque el voltaje es normal, es decir, no se nos juntan unas Rs con otras Rs, pero esto no es normal para la edad, ¿no? Esto ya nos llama un poco la atención. ¿Y cómo es la repolarización? Pues en este caso, pues las ondas T, si nos vamos a las precordiales, ya son negativas en V1, pero fijaros, ya son positivas en V2. Esto es raro, ¿vale? Normalmente en el recién nacido las vemos negativas hasta V3, hasta más allá del primer mes incluso. Sí que se mantienen positivas en V5 y V6, eso nos deja tranquilos, ¿no? Y en la cara inferior, ¿no? 2, 3 y AVF, que hablamos de la cara inferior, bueno, pues son positiva en 3, bueno, esto no nos llama la atención, nos parece normal, pero sí que llama la atención esta distribución de positividad de la onda T ya desde tan pronto. El eje de la onda T está situado pues ahí a los 60 grados, ¿no? Según una técnica u otra, ya queramos mirarlo de una manera o de otra, está situado a 60 grados, que no es del todo el normal, o me refiero, no es del todo el mismo eje eléctrico que tenía el QRS, pero no se aleja tanto, por ejemplo, como se alejaba el niño anterior, ¿vale? El niño anterior tenía un eje claramente aquí, este niño lo tiene aquí pegadito a 90, que está ya más cerca del eje de la T, ¿no? Es un electro como más maduro. Te pensarías que esto sería normal en un niño pues, de un año, ¿vale? Pero tiene un día, ¿vale? Y por eso nos tiene que llamar la atención. Con lo cual, en resumen, ¿qué tenemos? Un sinusal a 150 con intervalo de aurícula derecha, con un eje a 90, pero no hay un predominio de fuerzas claro derecho, sino que, si me apuras, podríamos hasta decir que esto es un predominio de fuerzas izquierdas, ¿vale? Es un electro maduro. Con lo cual esto no es normal en el recién nacido. Y con una repolarización, pues que igual, ¿no? Que ya es demasiado madura, ya digo, esto es un electro de niño de un año normal. Entonces, bueno, ya nos vamos a nuestro paciente, ¿no? Como que nos ha contado Nadia, que sabíamos que tenía una cardiopatía que aposta nos hemos contado, para un poco intentar razonar con este electro qué cardiopatía podría tener este bebé, ¿no? Pues bueno, ¿qué pensamos? Pues una que tiene mucha aurícula derecha y que tiene poco ventrículo derecho y en el que, por lo tanto, lo que predomina es el ventrículo izquierdo, ¿no? Por la distribución de fuerzas. Aquí ya nos tiramos un triple y le decimos al cardiólogo, no le hagas una eco, si ya sé lo que tiene. Tiene una atresia pulmonar con septo íntegro, con hipoplasia tricúspide, con un derecho hipoplásico y con una aurícula derecha que está dilatada, claro, porque la tricúspide no desagua la aurícula está ahí a tope, descargándose a través de la cía y yéndose todo hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ya está, no haría falta la eco, nadie. Ya lo habíamos diagnosticado en un vídeo. Hombre, seguro, con ese electrón no hay duda. Bueno, vamos con el caso clínico 3. Sí, gracias. En este caso se trata de un prematuro tardío de 35 semanas que ha tenido un parto normal y que, bueno, pues ingresa en neonatos con hipoxemia, con una saturación periférica en torno al 78%. Y, bueno, pues el niño además está muy mal perfundido y precisa ventilación mecánica, está monitorizado, por supuesto, y bueno, pues aparte de esta gravedad, pues el niño así aparentemente tiene un fenotipo normal y no se le ausculta soplo. Vamos optimizando el manejo, sin mejoría en la oxigenación. En la radiografía no vemos mucha patología pulmonar, así que ya pues empezamos a pensar en algo más cardiológico. Y pues sentimos despertar al cardiólogo, pero le despertamos y nos dice, muy bien, pero por favor, ir haciéndole un electro. Y se lo decimos a la enfermera. Vale, aquí volvemos a entrar nosotros. Volvemos, facilitadores, pues la experiencia, está intubado, tenemos que tener muchísimo cuidado al introducir cables y tenemos que intentar que esté lo más estable posible para poder hacer el electro.
Las dificultades vuelve a ser la oposición. Normalmente cuando tenemos un niño intubado, claro, si le giramos, muchísimo cuidado al supinarle. El tamaño y la madurez de la piel, en este caso 36 semanas, 35-36 semanas, la piel soporta los electrodos. Por debajo de 30 tienen una piel muy fina y lo que podrías hacer es quemar y hacer heridas. Otros electrodos de monitorización que estos niños normalmente tendrían, pues eso, Pulsi pre-post, Imbos, cualquier artefacto que puede, bueno, cualquier aparato que pueda artefactar, si se puede se quita, en el caso de que no se pueda quitar ya cambiamos los parámetros del electro y volvemos a la incubadora que también al motor puede artefactar. Configuramos los filtros, es el establecido que te viene en el electro. Si veis que si se artefacta, se pueden subir la velocidad igual a 25 milímetros por segundo, el electro de 3×4 y una tira de ritmo. Y tendríamos este electro, que es verdad que está bien, al final de las precordiales ahí se va un poco, pero el eje oscila, pero suele ser por la respiración. Y teniendo esto ya se lo enseñamos al médico. Bueno, pues nada, es un éxito este electro, ¿no? Con un niño así que encima está grave y que dificulta mucho las cosas, ¿no? Pero lo que ha comentado Nur es muy importante. ¿Veis esta oscilación de la línea de base? Pues es difícil que nos la quitemos, porque es la respiración, ¿vale? El niño en 10 segundos respira muchas veces porque tiene probablemente cierta polipnea o incluso la frecuencia respiratoria que hayamos marcado en el respirador. En un niño chiquitín, la elevación del tórax que produce la presión positiva con el respirador condiciona esta oscilación de la línea de base, que realmente si nos fijáramos despacito en el electro y el niño son todas sus elevaciones del tórax durante la respiración, ¿vale? Entonces es un artefacto que difícilmente nos vamos a poder quitar, pero que, bueno, pues ya está, contamos con él, ¿no? Vistazo general, pues bueno, igual, ¿no? Pues ahí no me llama mucho nada la atención, quizá, como mucho pico aquí, vamos a ir despacito y lo vemos. Frecuencia cardíaca. Fácil, ¿no? El primer QRS que coincida con línea gruesa, segundo es 150, tercero sería 100. Este QRS está un poquito más cerca de 100 que de 150, pues yo rondará los 120 de frecuencia cardíaca. ¿Es regular? Pues sí, porque más o menos las distancias de los QRS son parecidas, ¿no? Vamos a analizar la onda P para establecer cuál es el origen del latido. En primer lugar, antes de verla, o de analizarla en sí, confirmar que hay una onda P delante de cada QRS, que la vemos aquí, la vemos incluso demasiado bien. Ya nos está tocando esto, ya nos está esto llamando la atención, ¿no? Pero bueno, hay una onda P delante de cada QRS, perfecto. ¿Y cómo es? Pues es positiva en 1 y es positiva en AVF, pues está entre 0 y 90. Al menos sabemos que, aunque me llame un poco la atención, esa onda P es de morfología sinusal. Y si nos vamos a los ejes eléctricos, más exactamente está a 60 grados. O sea que es un ritmo sinusal a 120 latidos por minuto. Intervalos eléctricos, ya voy avanzando un poco más rápido, ¿vale? Pues hemos visto 2 electros más despacito, ahora ya vamos a ser más ágiles, si no, nos quedamos aquí pues años, ¿no? Pero bueno, los intervalos son fáciles de medir y aquí no pongo los segmentos. En este caso el PR es un poquito límite, que es hasta 160, pero de nuevo según las tablas rondaría ahí el límite alto de la normalidad y viene un problema con el QT, porque yo me voy a buscarlo, venga, lo busco en 2. Quizá en V5 podría ser más fácil, pero no veo claramente el final de la onda T. ¿Cómo podemos intentar resolver este problema, ¿no? Pues trazando la tangente. Esto es uno de los métodos que hablaba antes Miguel, ¿vale? Y es que pues nos ponemos con un electro, con una copia, si no lo pintamos, ¿vale? Le pedimos a la enfermera, por favor, sácame una copia para mí, para trabajar yo en este papel, aunque luego quede un electro sin tocar en la historia del enfermo, ¿no? Bueno, pues hacemos una tangente que trace la pendiente descendente de la onda T y que se cruce con la línea de base de este electro, que es difícil porque es una línea que está oscilante, entonces tenemos más o menos que elegir cuál es la línea de base. Veis que aquí está por encima y aquí la línea de base casi se cruza, ¿no? Bueno, pues es que esta es la dificultad que tenemos en los electros que tienen cierta oscilación de la línea de base. Entonces las solventas, pues más o menos eligiendo el punto medio que te parece que refleja la realidad de la línea de base. Y con eso ya podemos medir, ¿vale? Porque ya tenemos ahí los cuadritos para decidir
cuál es el QTI. Una vez que lo medimos decimos, mira, pues es 400. Mira, pues me lo pensaba yo que iba a ser más largo, pero no, lo mido despacito, hago las tangentes y los cruces y me ha salido bien. Pues ya está, intervalos eléctricos normales. ¿Cómo están las aurículas? Onda P, pues bueno, aquí. Fijaros que en V1, sin embargo, en este electro no llama muchísimo la atención, es isodifásica como corresponde a un ritmo sinusal normal, pero nos llama mucho la atención en 2, incluso nos llama la atención en alguna otra derivación, por ejemplo, en AVF nos llama la atención, en las derivaciones izquierdas también, es decir, que a veces no es representativo la onda P en una única derivación, pero si la vas viendo en muchas que te llame la atención, pues hay que darle validez, ¿vale? ¿Qué tiene de nuevo? Pues voltaje alto, ¿no? Son 3 milímetros, 0,3 milivoltios y no es ancha. Es 1 milímetro, 40 milisegundos, con lo cual esta onda P traduce signo de crecimiento auricular derecho, igual que tenía el otro electro, ¿vale? ¿Y cómo están los ventrículos? Pues aquí ya estamos un poco más cómodos en el sentido de es un electro que así de visu ya te parecen ejes que se parecen más a los de un recién nacido. Pero bueno, los hacemos despacito, ¿vale? En concreto, el eje es negativo y muy negativo en 1 y positivo en AVF, ya sabemos que va a estar entre 90 y 180, y si afinamos, lo situamos en concreto en 150, ¿vale? Fijaros, nos estamos ya acercando incluso a los 180 de derecho o de límite para ser un derecho excesivamente desviado a la derecha, ¿no? ¿Y cómo es el patrón RS? Pues Rs puras casi una Q pequeñita en AVR, hasta ahí bien, Rs puras en V1, esto es lo normal en un recién nacido, y en V5 y V6 a lo mejor nos pasamos incluso de la cuenta, pero bueno, hay que tener en cuenta que tiene un día, o sea, que es el primer día, o si me apuras, tiene horas este niño, ¿vale? Entonces esto puede ser un electro normal para las horas de vida del bebé, ¿no? Que es apenas casi el izquierdo se ha enterado de lo que le viene, pero el derecho sigue siendo muy potente, ¿vale? Tiene más S que R en las precordiales que miran al lado izquierdo y tiene Rs puras que las precordiales puramente derechas, ¿vale? Con lo cual tiene más derecho, poco izquierdo y bueno, podría ser normal, sobre todo cuanto más recién nacido es el recién nacido y estamos hablando de un bebé que tiene horas, ¿vale? O si ya, no sé, vamos detrás de algo, ¿no? Esto es un bebé que está hipoxémico, que no parece que tenga una patología pulmonar muy evidente, pero no oxigena bien, a lo mejor tiene un signo extra de sobrecarga derecha, ¿no? Pero bueno, eso es contextualizarlo en el caso clínico. La repolarización, pues aquí va, pues nada, enfrentadas la onda T de la onda A del complejo QRS completamente, ¿no? Lo cual hemos dicho que es normal en el recién nacido, que es esta excepción a que esos dos ejes no van en el mismo sentido, ¿vale? Es un eje completamente derecho para el QRS, pero completamente izquierdo entre 0 y 90 para la onda T, ¿vale? ¿Qué concluimos en este electro? Pues está en sinusal a 120, uy, que me voy para atrás. Está en sinusal a 120 con intervalos eléctricos normales, con signos de crecimiento de aurícula derecha, con ventrículos que demuestran en el electro que hay un claro predominio de fuerzas derechas con fuerzas izquierdas bastante escasas, que ya digo, esto puede ser normal en el recién nacido y más normal cuanto más recién nacido es, menos normal cuanto más nos acercamos al mes de vida, ¿vale? Y una onda T que fijaros, si no os habéis fijado bien, con cariño, ¿vale? Porque a veces las cosas hay que mirarlas con cariño, pero puede ser o tender a ser positiva ahí en V1, ¿vale? Pero bueno, la verdad que es ahí bastante aplanadilla, nos pilla el artefacto de la respiración, bueno, con lo cual podría ser lo normal para el recién nacido de horas. Y ahí decimos, pues oye, puede ser normal. Pero en el caso clínico, ¿puede tener este niño una cardiopatía? Pues puede tenerla, pero en este caso estaríamos al revés de la cardiopatía del niño previo, ¿vale? En esta hay un predominio derecho muy, muy importante. Aquí el derecho sigue siendo con mucho el lado del corazón que más fuerza está haciendo. Podría tener mezcla intracardíaca derecha-izquierda y que justificar esa hipoxemia que no mejora a pesar de las medidas de optimización respiratoria, ¿vale? Por eso la bombilla se nos puede encender en lo que el cardiólogo llega para decir, oye, pues no, a ver si vas a una transpo, por ejemplo, en la que el derecho está manejando el gasto, podría ser una estenosis pulmonar muy grave que tiene un derecho muy hipertrófico y una mezcla derecha-izquierda por la CIA. Podría ser ya rizando el rizo un izquierdo hipoplásico en el que no hay fuerzas izquierdas de ningún tipo, pero no las va a haber.
Eso nos lo daría quizá la evolución del electro, ¿no? Ese electro del hipoplástico no evolucionaría, ¿vale? Podría ser también una situación de hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, en la que ese patrón de sobrecarga derecha no mejora aunque pasen las horas, ¿vale? Aquí no nos lanzamos a dar un diagnóstico definitivo a este niño, porque cualquiera de estas situaciones podría cuadrar, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, nos quedan un par de casos más. El cuarto caso clínico se trata de un Sí, hay 5. recién nacido. Hay 6 en este. En este hay 6. Sí. Ahora va todo Pero bueno, vamos más. Vale. Recién nacido a término, con un parto normal, que se encuentra con su madre y que tiene un diagnóstico prenatal de cardiopatía, pero es una cardiopatía que no precisa ingreso. Eso ya es una pista. Está en brazos de su madre, tranquilo, y tiene un fenotipo normal, no presenta dificultad respiratoria, está bien perfundido y no tiene un soplo evidente. Entonces, bueno, pues hacemos el parte a cardiología y nos dicen que le vayamos haciendo un electro. Y que volvemos a entrar nosotros. Facilitadores, igual que en el primer caso, es un niño recién nacido sano, de primeras, es bastante estable, pero como dificultad puede estar llorando, se mueve, no le gusta que le sujeten, no tiene ningún elemento de monitorización que nos pueda artefactar el electro y, como el primer caso, se puede hacer en brazos o al pecho o con el biberón, como mejor esté el niño, como más tranquilo esté. Volvemos, ponemos los electrodos, configuramos el electro que normalmente ya viene configurado tal cual, vemos que los filtros están bien, la velocidad, que sea un electro de 3×4 y la tira de ritmo. Venga, y hacemos este electro y vemos que no está artefactado, que está bien, se lo enseñamos al médico. Y aquí entran ellos. Bueno, pues eso, es un electro, pues eso igual, es un gusto de electro. Cuando ves el electro así dices que bien está hecho, ¿no? Os puede llamar la atención que estamos hablando siempre de filtros un poquito más, los de paso bajo, ¿vale? Con cifras más altas, pero lo cierto es que en este paciente se hizo el electro con estos filtros y quedó bien. Pues ya está, los filtros lo que son es una herramienta que tú puedes modificar cuando el electro no queda bien. Pero si el que te da el aparato por defecto pues te devuelve un registro que está bien hecho, pues tampoco hay que cambiarlos, ¿vale? Es solo conocer que esa herramienta la tenemos. Vistazo general, pues no veo nada muy raro. Me llama la atención de nuevo alguna onda P, ya veis que es que el neonato y la onda P un poco picuda es muy frecuente. Y bueno, unos QRS es un poco rarunos por aquí, pero bueno, vamos a ir sistemático, vamos a hacerlo bien. Frecuencia cardíaca está a unos 150 latidos por minuto y el ritmo pues es un ritmo que parece sinusal, ¿no? En primer lugar hay ondas P delante de cada QRS y en segundo lugar esa onda P es positiva en 1 y positiva en AVF, cuadrante entre 0 y 90 y más exactamente si nos vamos a nuestro papelito pues es positiva en 2, 3 y AVF, negativa en AVR y isodifásica, aunque no se ve, que pasa mucho, ya lo hemos visto en varios ejemplos, en AVL. Pues más exactamente es un eje de la PA60, que es un ritmo sinusal normal. Intervalos eléctricos, pues son normales también. 120 dPr y el QT, pues pasa siempre, ¿no? O muy frecuentemente. Que la repolarización, aunque en este bebé la verdad que la onda T se ve bastante bien, tanto en V5 como en 2, cuando lo medimos, pues nos sale un poco el límite, 440. Y bueno, pues tampoco nos vamos a angustiar ahora con esto, porque como este bebé tiene una cardiopatía, le vamos a hacer chorrocientos electros, pues ya veremos cómo evoluciona ese QT. Pero hoy por hoy, primer día de vida, 440, pues es un límite que tenemos ahí en las tablas que nos ha enseñado antes Salva. Con lo cual, de momento lo damos como normal y ya iremos vigilando. Onda P, pues de nuevo nos vamos a A2, que es donde la vemos así como más marcada, y es límite, ¿no? No llega a los 3 cuadritos, pero son 2,5, no es ancha. Con lo cual es límite para crecimiento auricular derecho, pero bueno, tampoco mucho, ¿vale? Complejos QRS, vamos a calcular el eje, que es lo primero. ¿Cómo es en 1 isodifásico? ¿Cómo es en AVF? Negativo. Ostras, esto no me sonaba. Un AVF negativo, sí, yo he visto casi todos los AVFs positivos en los electros previos. Bueno, venga, voy a colocarlo, ¿no? Pues me sale isodifásico en 1, pero con AVF negativo se tiene que ir para arriba.
isodifásico en 1 es perpendicular a 1, con lo cual es que este eje está como a menos 90. Voy a irme a mi cuadrito, ¿no? Para hacerlo un poco más exacto. Venga, pues isodifásico en 1, negativo en 2 y negativo en 3. Ostras, fíjate, no me había fijado en esto. En 2 y en 3. Anda, pues estoy aquí arriba, ¿no? Y positivo en AVR, positivo en AVL, negativo en AVF, que son estas rojas, ¿no? Positivo, pues tal cual. Es que el eje está a menos 90, pues esto sí que es raro. Bueno, voy a dejarlo ahí, como viene el cardiólogo de camino. Vamos a ver esto qué significa. Voy a seguir haciendo la lectura sistemática, ya sé que el eje es algo que no me cuadra con lo habitual que estoy acostumbrada a ver. En primer lugar, QRS estrechos, ¿vale? Es 1 milímetro, no tiene más importancia, es un QRS normal. ¿Y cómo es el patrón RS? Pues bueno, hasta aquí parece bastante normalillo de recién nacido, ¿no? AVR y V1 en el que predominan las Rs, V2 a V4 son patrón RS, bastante normal, y en V5 y V6, fijaros que llama la atención, es verdad que si es un día de vida, pues podría ser normal, pero quizá un poco más de la cuenta, ¿no? Demasiada S y nada o prácticamente nada de R en V5 y casi nada en V6, ¿no? Bueno, podría ser de nuevo normal en un recién nacido primer día de vida. Tendríamos que ver cómo evoluciona a lo largo de esa semana si quisiéramos afinar que esto es normal o no, ¿no? Pero el eje hacia arriba no es normal, ¿vale? Eso nos llama mucho la atención. ¿Y la onda T? Pues la onda T va como siempre positiva en 1 y positiva en AVF, y mirando por el esquema de los ejes, pues se sitúa como casi todas las ondas T, ¿no? Que va a 60, que no va a los mismos grados de despolarización que el complejo QRS, pero es que en este caso va a la contra total, ¿no? Que no es lo que es normal, ¿no? Con lo cual la onda T es normal, pero no el eje del QRS. Y bueno, pues ahí vamos a hacer nuestro informe y vamos a pensar. Está en sinus a la 150 con intervalos normales. Tiene predominio signos de crecimiento auricular derecho. Hasta ahí, esto me lo encuentro muchas veces en el recién nacido, pero en los ventrículos hay un claro predominio de fuerzas derechas, muy pocas fuerzas izquierdas, que podría ser normal en el recién nacido primer día de vida, pero con un eje que no demuestra esto, ¿no? Porque el eje entonces tendría que ser muy derecho, pero no para arriba, ¿no? Entonces esto no cuadra. Y la onda T pues normal, ¿vale? ¿Qué traduce este eje desviado hacia arriba? Pues lo traduce un trastorno de la conducción. ¿Y cuál es el trastorno de la conducción que traduce ese eje? Un hemibloqueo anterior de la rama izquierda, ¿vale? Lo ha contado antes Miguel, ¿vale? Con los esquemitas del corazón. Y realmente es que el hemibloqueo anterior de rama izquierda se diagnostica así. Se diagnostica cuando el eje se sitúa hacia arriba, ¿vale? Y ahora ya si integramos el caso en completo, ¿no? Es decir, que podemos ver solo el electro y decir que tiene un hemibloqueo anterior de rama izquierda, pero si nos vamos al bebé, el bebé tenía una cardiopatía que sabíamos que estaba bien, es decir, no era una cardiopatía con inestabilidad en el periodo neonatal inmediato, que estaba con su madre y que además tiene una anomalía en el electro muy característica. Bueno, pues este es el hallazgo eléctrico compatible con un canal auriculoventricular completo. ¿Por qué? Porque en los canales AV, en los que falta la cruz del corazón, lo que se produce desde el punto de vista embriológico por un defecto de los cojinetes endocárdicos, esos cojinetes endocárdicos son los que, a través de los cuales discurre el haz anterior de la rama izquierda, ¿vale? Al no existir anatómicamente, estructuralmente, el cojinete endocárdico y por lo tanto la cruz del corazón, no existe el haz anterior de la rama izquierda. No es que esté bloqueada, es que no la tiene, ¿vale? Y como no la tiene, toda la despolarización de la cara anterior del corazón va fibra a fibra, como nos ha contado antes Miguel, ¿vale? Y fibra a fibra, pues ese eje se desplaza porque esa despolarización ocurre más lentamente hacia allá, ¿vale? He de decir que, pues que todos los canales AV completos tienen en el electro un hemibloqueo anterior de rama izquierda, pero que no todos los hemibloqueos son canales, ¿vale? Entonces, ahí es fácil. Tú ves un niño con cardiopatía y un hemibloqueo anterior de rama izquierda, no te hace falta la eco, esto es un canal, ¿vale? Pero bueno, si no tiene cardiopatía y un hemibloqueo anterior, pues es otra cosa, ¿vale? No será un canal, ¿vale? Siguiente. Bueno, estamos aprendiendo mucho, ¿eh?
El quinto caso clínico también se trata de un recién nacido a término con un parto normal, también con su madre, que había estado asintomático y que permanece ingresado, pero por causa materna. Y bueno, pues aunque sea por causa materna, como hay que revisarle, pues al explorarle le auscultamos un soplo. Por lo demás tiene un soplo 3/6. Eyectivo, rudo, como no fisiológico, como de tener algo. Y por lo demás el niño tiene un fenotipo normal, no presenta ninguna clínica respiratoria y está bien refundido. Entonces pedimos una interconsulta cardiología y por supuesto lo primero es ir haciendo un electro. Vale, llegamos nosotros, tenemos al recién nacido sano, sin ningún tipo de elemento de monitorización, que se le puede hacer el electro en brazos, comiendo, y como dificultad vuelve a ser un niño sano, o sea, que llora, que se mueve, que chilla, porque chillan. Configuramos el electro, los filtros entre 0,05, 0,15 hasta 150, la velocidad que suele ser 25, hacemos el electro de 3×4 más la tira de ritmo. Y nos sale este electro, que a primera vista no se ve ningún artefacto, se ven que todos los filtros están bien y se lo enseñamos al médico. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Un electro que así de visu general no llama nada la atención, salvo por aquí que se van juntando unas R's con unas S's, pero poco más, ¿no? Y vamos pues un poquito más ágiles, ¿no? Es un ritmo sinusal, hay una onda P delante de cada QRS con una P que es positiva en 1, positiva en AVF y una exactamente a 60, es un sinusal a 160 latidos por minuto, con intervalos eléctricos que son normales, el PR120, el QT 400. ¿Hay alguna o llama la atención la onda P? Pues en este no. En este la onda P es bastante normal. Ahí en 2 no llama mucho, en V1 que cuesta un poquito verla, pero ahí parece que baja y sube, isodifásica, bueno, pues normal. Y no tiene, por lo tanto, signos de crecimiento auricular ni derecho ni izquierdo. ¿Cómo están los QRS o cómo están los ventrículos? ¿No? Analizamos el QRS, en primer lugar el eje, pues este es un eje clásico de recién nacido a 120 grados, con lo cual pues no nos llama especialmente la atención. ¿Y cómo es el patrón de fuerzas? ¿No? ¿Cómo es esa distribución del complejo de las fuerzas del patrón RS en las diferentes vistas? ¿No? Bueno, pues en primer lugar es estrechito, ¿vale? Eso tampoco tiene más. ¿Y qué es lo que identificamos? Bueno, pues en V1 tenemos RS, no R sola. Bueno, ya sabemos que este niño tenía 5 días, ¿vale? No es el electro del primer día de vida, no ha pasado la semana, pero se acerca, ¿vale? Entonces, bueno, podría ser hasta normal que ya empezara a tener ahí un poco de S en V1. ¿Qué pasa en AVR? Pues esto sí que llama un poco la atención porque suelen mantener, ¿no?, las Rs, el predominio de las Rs en la derivación más derecha que hay, que es AVR. Pero bueno, pues no la tiene. Bueno, pues aquí ya nos puede llamar un punto de atención. ¿Y cómo son los RS en el resto de precordiales? Pues V5 y V6, fijaros, V6 ya ha perdido prácticamente toda su S, ¿vale? Hemos pasado, si os acordáis de algún electro previo, de V6, que podían ser RS, incluso a veces más profunda la S que alta la R, y en este, pues jolín, en 4 o 5 días el tío ha hecho el cambio completo, ¿vale? De nuevo, sugiere un electro de ser de un niño más maduro de lo que este niño es, ¿vale? Es decir, se acerca más a un electro normal para un niño de 1 o 2 meses en los que ya el izquierdo gana que de 4 o 5 días que nos parece como pequeño para tener ya tanta fuerza izquierda. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos 2,3 y AVF, que son completamente positivas, incluso con voltajes que vale que no pasan los 5 cuadritos, que sería lo patológico, pero ojo, en 3, en AVF se acerca a los 4, es decir, el izquierdo está potente en este electro, ¿vale? ¿Y cómo es la repolarización? Bueno, pues normal, ¿vale? Normal en el sentido que el eje de la onda T está entre 0 y 90, que es lo normal, que la onda T la conseguimos ver positiva en 2, en 3 a veces forma parte un poco de las saltaciones inespecíficas, ¿no?, que puede haber en la cara inferior, que es así como isodifásica o un poquito más negativa, en AVF un poquito plana, pero son positivas en V5 y V6, negativa en V1, pero de nuevo es un electro que llama la atención que ya ha positivizado la onda T en V2 y el niño muy pequeño, ¿no? Bueno, pues con esto
Con esta copla nos quedamos para hacer un informe final e interpretarlo, ¿vale? Se trata de un ritmo sinusal a 160 con intervalos normales y aurículas normales, pero con un predominio de fuerzas que quizá no es del todo normal, ¿vale? No es muy patológico, no lo es, pero no es del todo normal porque se acerca más a un electro de un niño más mayor, ¿vale? Y ahora nos vamos de nuevo a integrar esa información en la exploración del niño, ¿vale? Que era un niño que estaba bien, estable, pero tenía un soplo orgánico, ¿vale? Orgánico de algo. Cuando el soplo es orgánico de algo, pues o es una estenosis, porque sangre se acelera al salir, o es un agujero que ya shunta con velocidad, ¿vale? A 5 días de vida, un soplo así que me llama la atención y en el electro tiene fuerzas izquierdas y algo menos derechos, pues podría ser, por ejemplo, una estenosis aórtica, ¿vale? Un soplo orgánico eyectivo y un ventrículo izquierdo que se está haciendo fuerte antes de tiempo. ¿Por qué? Porque está luchando contra una obstrucción a la salida de la sangre. Tampoco le falta la eco. No. Con el electro igual. Bueno, pues vamos ya con el último caso clínico. Tenemos otro recién nacido a término, con un parto normal y con su madre. Y aquí tenemos un dato interesante, una mamá con un lupus que tiene anticuerpos anti-Ro positivos y que ha estado durante el embarazo en tratamiento con Dolquine. Los ecos y el ritmo, en principio prenatalmente, habían sido normales. El niño tiene un fenotipo normal, se encuentra asintomático y no presenta soplos y los tonos son normales. Entonces, bueno, pues con ese antecedente hacemos un parte de cardiología que ya nos dice que lo primero, ir haciendo un electro. Venga, pues nosotros lo mismo, facilitadores. Tenemos al recién nacido completamente, de momento, sano, sin ningún pulsioxímetro, sin electrodos, sin nada que pueda interferir el electro y también se puede hacer en brazos, colocado al pecho o incluso con un chupete y darle un poco de sacarosa por si está bastante activo. Y volvemos, dificultades que puede estar llorando, se puede mover, no le gusta que le contengan. Configuramos el electro, mismos filtros, misma velocidad, un electro de 3x4 y una tira de ritmo que normalmente sale eso, la segunda derivación. Y vemos el electro, no vemos artefactos, vemos lo que hemos establecido de parámetros y con este electro se lo enseñamos al médico. Bueno, pues vamos a hacer nuestra lectura sistemática, ¿no? Está en sinusal, a unos 150 latidos por minuto, con intervalos eléctricos que parecen normales. Este bebé es su primer día de vida, ¿vale? Porque es un electro que se indica por el antecedente materno. Lo suyo es hacerlo pronto, ¿no? Porque si vas a diagnosticar algo en concreto en estos, pues hay que hacerlo pronto. Raro es que nos encontremos algo postnatal que no haya habido prenatal, ¿no? Obviamente. Pero es un electro de primer día de vida. Con lo cual, el PR bien, pero el QT nos cuesta una barbaridad. Fijaros qué repolarización tiene. ¿Y qué? ¿Me asusto? ¿No me asusto? ¿Qué hacemos? Pues hombre, primer día de vida es normal, ¿vale? Lo vamos a dar como normal. Podemos intentar afinar, pues no sé si en V1, podemos ver quizá o aquí en 1 ese final de la onda T para intentar medir, ¿vale? Pero realmente cualquier cosa que midamos en este electro va a tener poco valor, ¿vale? Lo suyo es, si tenemos dudas, repetirle el electro más adelante. Y como va a ser un bebé que se va a seguir, porque estos bebés se siguen en la consulta de cardiología al menos el primer año, por confirmar que no hay nada, pues ya le haremos otro electro cuando el bebé sea más maduro y su repolarización también lo sea, ¿vale? Con lo cual, en este caso, yo el QT ni me lanzo, no lo mido. La onda P es normal, no tiene evidentes signos de crecimiento auricular. El eje del QRS primer día de vida pues está ahí a más 120, normal también para un recién nacido. Tiene un QRS estrecho y tiene un patrón de RS pues muy de recién nacido, ¿vale? Con AVR positiva, un V1, aquí igual, ¿no? Dentro de ese margen de normalidad nos encontramos Rs puras en V1 y a veces patrón RS en V1, también depende de cómo estén colocadas las pegatinas, ¿vale? Y por eso es muy importante que las pegatinas estén colocadas donde tienen que estarlo para que reflejen lo que queremos ver, ¿vale? Pero bueno, aunque tenga un RS ahí en V1, luego tiene unas buenas S en V6 y V5, ¿no? O sea, que te traduce un poco que predominan en general las fuerzas derechas, ¿no? Y la repolarización, pues como hemos dicho antes, es todo aplanado en todas partes,
poquito hay positivo en 2, pero en 3 AVF nada. Todo el plano precordial de V1 a V6 son todo ondas T planas. Bueno, pues esto lo consideramos en este contexto una alteración inespecífica de la repolarización que es normal en el recién nacido por inmadurez, ¿vale? Y este es un poco el electro, o sea, el por qué traemos este electro aquí, ¿vale? Hemos traído varias anomalías que son normales o que no lo son, ¿vale? Pues esta alteración específica de la repolarización es normal en el recién nacido, sobre todo cuando el electro se hace en la primera semana de vida. Y más alteración cuanto más pronto lo haces, es decir, más alterada está la repolarización si es el primer día de vida, ¿vale? El resto de este electro pues es un electro muy normal de recién nacido. Y ya está, con este caso terminaríamos este primer bloque en el que hemos visto así varias, bueno, pues normalidades y anormalidades del recién nacido, ¿vale? Contextualizándolas en paciente grave, en paciente con cardiopatía o en paciente sano. Y con las, pues elementos, ¿no?, que facilitan o que dificultan la realización del propio electro. No sé si tenéis o hay alguna pregunta en el chat. No hay ninguna pregunta en el chat. Pues ahora vamos un poco retrasados, así que pero viene descanso ahora. 15 minutos de retraso, pero si queréis, si os parece, empezamos ahí 15 minutos. Sí, ¿no? Y empezamos ahí 5, ¿os parece? Venga, vale. Son y 47, 20 minutillos. O 15, estaba previsto 15 minutos de descanso. ¿Ah, sí? Para pues no acabar, entonces a las 6. Para no acabar muy tarde, ¿vale? Vale. Pues ya para está. no acabar muy tarde. Y... Sí, que luego viene un bloque denso un poco, ¿eh? Sí, un poco denso. Claro, pero bueno, que tomaros un café pero ya vais a ver. Pues a las 6 empezamos. Hay que poner algo de música, ¿no? ¿En el descanso o qué? Bueno, no nos compliquemos. para que bailéis. Entonces, pero estaba previsto de 15 minutos el descanso, ¿vale? Porque la gente está muy cómoda en casa. Venga, cogeros un café y una magdalena y venga, vamos a seguir. Como veis, vamos analizando los electros poquito a poco, despacito. Parece ser que lo estáis entendiendo todo, pero si tenéis alguna duda, de verdad, yo estoy aquí y ahora va a estar Leticia contestando y si no, lo contestamos en voz alta. Porque lo ideal es que todos, tanto personal de enfermería como neonatólogo, se animaran a interpretar los electros. No solo aquí tienes el electro, sino aquí tienes el electro interpretado. Bueno, venga, pues nos vemos un ratito.